concebirá y dará a luz un Qué hijo. bueno, gracias a Dios. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cristo es Dios. Y aquí claramente nos está diciendo la palabra de nuestro Dios. Cuando se le dice a María que va a tener un hijo, dice desde el versículo 18 en adelante, de hecho en el versículo 21 dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador, pero también se llamará Emmanuel, quiere decir que Dios va a estar aquí entre nosotros. Dios con nosotros, está hablando del Señor Jesucristo. ¿Quién fue el que vino a este mundo? El Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice el ángel? ¿Qué es lo que dice Isaías? ¿Qué es lo que dice el profeta? ¿Qué es lo que dice Dios? Nos está diciendo que Dios es el que vino a este mundo en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante vamos a ver 2 Corintios 5:19 y nos va a dar la respuesta a este versículo. Vamos a Juan capítulo 1. Juan, ya lo hemos leído, pero vamos una vez más aquí a esta cita bíblica. En Juan capítulo 1, en el versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y fíjense lo que dice el verso 14. Aquel verbo, o sea, Dios, según verso 1, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, Mateo 1:23. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amigo y hermano, la palabra de Dios es clara. No podemos nosotros darle tantas vueltas. Necesitamos entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Versículo 1 dice, en el principio era el verbo, la palabra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estaba ahí con Dios, Él era Dios, es Dios. Dice el verso 14, bueno, el verbo, Cristo, porque el verbo es Cristo, está hablando de Cristo. El verbo, Dios, Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Emmanuel habitó entre nosotros, Dios con nosotros. ¿Quién fue el que vino? Cristo fue el que vino. Por eso Cristo, el Hijo, el Padre son uno solo. Vamos a Romanos capítulo 9. En Romanos capítulo 9, fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 5. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Y fíjense esta frase. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amigo y hermano, una vez más, esta cita nos da la respuesta a lo que estamos nosotros entendiendo, comprendiendo. El apóstol Pablo lo comprendía, lo entendía y lo está afirmando. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Una vez más nos está diciendo la palabra de Dios, amigo y hermano, una vez más nos está diciendo la palabra de Dios que Cristo, esa persona que vino de la deidad, esa persona que le nació a la deidad, según Isaías 7:14, ese niño que le nació a la deidad, Él es Dios, y Él es Dios sobre todas las cosas. Y es claro lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora vamos a Colosenses capítulo 2. En Colosenses, en el capítulo 2, versículo 9, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo que está en Dios el Padre está en Dios el Hijo. Y lo que está en Dios el Padre y el Hijo está en el Espíritu Santo. Quiere decir que los tres, hermanos, gozan de la deidad, de lo mismo, así como usted y yo gozamos de la humanidad. Eso es lo que debemos de comprender, de entender. Nosotros, como humanos, somos lo mismo.
en esencia. Somos lo mismo en esencia, somos humanos. La deidad es lo mismo en esencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es lo mismo en esencia. Lo que Dios el Padre sabe, Dios el Hijo lo sabe y Dios el Espíritu Santo lo sabe. Lo que Dios el Padre puede hacer, Dios el Hijo lo puede hacer y Dios el Espíritu lo puede hacer. Por eso dice que en Él, en Cristo, en el Hijo de Dios, en Él habita corporalmente y dice toda la plenitud de la deidad. Vamos a 2 Corintios capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. Dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo. Cuando Él estaba aquí en este mundo, Dios estaba en Él. No dice, porque otra cosa hubiera sido y otro significado se le hubiera dado, si dice que Dios estaba con Cristo. Si usted lee este versículo y dice que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, eso cambia completamente el significado. Pero no, la palabra de Dios, versículo 19 nos dice que Dios estaba en, o sea, dentro de. Esa palabra en significa dentro de Cristo. Dios estaba dentro de Cristo. O sea que Cristo, el Señor Jesucristo, mientras estaba aquí en este mundo, que muchos también erróneamente dicen que Cristo cuando vino a este mundo dejó la deidad, dejó todo, se despojó de sí mismo, se despojó de la deidad, que no era eterno, que no era divino. Están completamente equivocados, porque la palabra de Dios nos está diciendo claramente que Dios estaba dentro de Cristo, que Dios estaba en Cristo. O sea que Cristo nunca perdió su divinidad, nunca perdió su divinidad. Él fue divino mientras estaba en este mundo. Fue humano, sí, pero también fue divino. Nunca perdió esa divinidad. ¿Por qué? Porque Dios estaba dentro de Él, porque Dios estaba en Cristo, según lo que estamos leyendo en este versículo. ¿Qué estaba haciendo? Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y dice el apóstol Pablo, y nos encargó a nosotros, a los apóstoles, la palabra de la reconciliación. Amigo y hermano, algo bien claro, fíjense bien lo que dice 1 Timoteo. Primera de Timoteo, esto hermanos es claro, ponga atención a esto, ponga mucha atención a lo que dice Primera de Timoteo capítulo 3. Esto tiene que ser algo bien claro para nosotros. Primera de Timoteo capítulo 3. Primero le dice Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios, en Isaías 2:2 en adelante nos dice la casa, subamos a la casa de Dios, y dice que es el reino, que es la iglesia. Bueno, pero ese es un punto aparte, ¿no? Pero dice en el versículo 16, dice 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, ¿ok? Y fíjense esto, amigo, fíjense, ponga mucha atención porque esto nos va a ayudar bastante. Dice, Dios fue manifestado en carne, ¿ok? ¿De quién está hablando? Aquí está hablando Pablo de Dios, ¿ok? Está hablando de Dios, no está hablando de nadie más que de Dios. Dios fue manifestado en carne. Dios fue justificado en el Espíritu. Dios fue visto de los ángeles. Dios fue predicado a los gentiles. Dios fue creído en el mundo. Dios fue recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando Pablo, amigo y hermano? ¿De quién está hablando Pablo?
Está hablando de Dios, ¿verdad que sí? Porque ahí dice, Dios fue manifestado en carne, Dios fue justificado en el Espíritu, Dios fue visto de los ángeles, Dios fue predicado a los gentiles, Dios fue creído en el mundo y Dios fue recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando Pablo? Está hablando de Dios. Pero si nosotros vemos lo que sucedió, lo que realmente sucedió, ¿quién fue manifestado en carne? Cristo. ¿Quién fue justificado en el Espíritu? Cristo. Dios fue visto de los ángeles. ¿Quién fue visto de los ángeles? Cristo. ¿Quién fue predicado a los gentiles? Cristo. ¿Quién fue creído en el mundo? Cristo. ¿Quién fue recibido arriba en gloria? Cristo. Cristo es Dios. Claramente lo está diciendo el apóstol Pablo aquí en 1 Timoteo 3:16. Pablo le está diciendo a Timoteo y nos está diciendo a nosotros, Timoteo, Dios es Cristo. Cristo es Dios. ¿Qué otra cosa más necesitamos, hermanos y amigos? Cuando usted lee en la palabra de Dios, el Hijo del Hombre, nos está hablando de la humanidad de Jesús. Pero Él nunca perdió su divinidad. Por eso está la palabra de Dios confirmando, anunciando que Cristo es Dios. Y este versículo, 1 Timoteo 3:16, debe de darle a usted una respuesta clara, una respuesta concisa. Vamos a Juan capítulo 14. En Juan, en capítulo 14, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Ahí en Juan capítulo 14, vamos a comenzar a leer en el versículo 8, Juan 14:8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Eso fue lo que quería Felipe, amigo y hermano. Felipe dice, muéstranos al Padre, y nos basta. Queremos ver al Padre. Viendo al Padre, mira, eso es lo que nosotros necesitamos. Con eso nos basta, con ver al Padre. Y la respuesta del Señor Jesucristo, amigo, eso debe de ser bien convincente. Felipe lo comprende, lo entiende. Fíjense, dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿No me has conocido, Felipe? Tanto tiempo que he estado contigo, Felipe, y no me has conocido aún. ¿Quieres que te muestre al Padre? Y tanto tiempo que yo he estado contigo y todavía no sabes que yo soy el Padre, es lo que le está diciendo Cristo. Es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a Felipe. Felipe le dice, Señor, por favor, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Tanto tiempo, Felipe, que he estado contigo, con todos ustedes, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que leíamos ahorita, que Dios estaba en Cristo. ¿No crees que yo estoy dentro del Padre y que el Padre está dentro de mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme, dice, creedme que yo soy en el Padre, dentro de, y el Padre en mí, el Padre dentro de mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amigo y hermano, si no comprendemos esto, no sé qué más vamos a hacer. Si usted no comprende que Cristo es Dios, no sé a dónde vamos a llegar. Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y el Señor Jesucristo le dice, tanto tiempo que estoy contigo, Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes, y aún no me has conocido, Felipe. Yo soy el Padre. Es lo que le está diciendo. Fíjense algo bien sencillo. En Juan capítulo 10, versículo 30,
nos dice la palabra de Dios de esta manera: yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Amigo y hermano, el mismo Señor Jesucristo lo está diciendo. Fíjense bien, es bien importante, es bien interesante cómo realmente los judíos en aquel tiempo lo creían, lo comprendían de esa manera. Ellos no lo comprendieron de otra manera más que de esta manera. Por eso querían matarle. Los judíos querían matar al Señor Jesucristo por una simple y sencilla razón. Hay muchas personas hoy en día que no lo quieren creer de esta manera, que dicen que Dios es uno, Cristo es otro, que no son lo mismo. Pero bueno, allá ellos. Cuando se encuentren en la presencia de Dios, van a dar cuenta de ello. Pero el Señor Jesucristo dice: yo y el Padre uno somos. Bueno, vamos a seguir leyendo. Y vea usted lo que leíamos nosotros ahorita en Juan capítulo 5, verso 28. Ahorita vamos a ir a ese versículo así rapidito. Pero fíjense lo que dice, vamos a seguir leyendo aquí en Juan capítulo 10. Yo y el Padre uno somos. Y luego fíjense lo que dice el verso 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y amigo hermano, este versículo 33 es la clave. Fíjese bien. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces, ¿qué dice ahí, amigo? Tú, siendo hombre, te haces Dios. Porque tú estás diciendo que eres Dios, por eso te vamos a matar, por eso te queremos apedrear. Dice el Señor Jesucristo: ¿por cuál de ella me apedreáis? Por la única blasfemia que tú, Cristo, estás diciendo. Que tú, siendo hombre, te estás haciendo Dios. Porque tú, Cristo, estás diciendo que eres Dios. Porque tú, Cristo, estás diciendo que eres el Padre. Porque tú, Cristo, estás diciendo que eres Dios. Por eso te estamos apedreando. Por eso te queremos apedrear. Los judíos lo entendieron. Los judíos lo comprendieron. ¿Por qué usted no lo puede comprender? ¿Por qué la gente no lo quiere entender, no lo quiere comprender? ¿Por qué? ¿Por qué están tan cegados? Si el mismo Señor Jesucristo lo está diciendo: yo, el Padre, somos uno solo. Y los judíos lo entendieron claramente. No hay que darle tantas vueltas. No hay que darle tanto rodeo al asunto. Simplemente leerlo y entenderlo. Y creerlo sobre todo. No se ciegue, amigo y hermano. No se ciegue. Abra su entendimiento. Dice Juan 5:28, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Usted puede decir que Cristo no es Dios, pero Cristo, claramente lo estaba diciendo: yo soy Dios. Claramente lo está diciendo: yo soy Dios. En Apocalipsis 1:8 dice lo que nos dice la palabra de Dios. Ya vamos a terminar. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio, yo soy el fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es el Todopoderoso, amigo y hermano? Dios. ¿Quién es el Todopoderoso? Cristo. Dice el verso 11, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. El primero. ¿Quién es el primero? Dios. ¿De dónde salió todo? De Dios. ¿Quién es el primero? Dios. ¿Quién es el primero? Cristo. Dice el versículo 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Capítulo 22, versos 12 y 13. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo,
para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Quién es el primero? Dios. ¿Quién es el último? Dios. ¿Quién es el primero? Cristo. ¿Quién es el primero? El último, Cristo. Fíjense lo que dice Juan capítulo 20. En Juan capítulo 20, si el Señor Jesucristo hubiera querido, hubiera detenido esto, pero no lo hizo. En Juan capítulo 20, del versículo 24 en adelante dice, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros, un saludo. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, Tomás, y mira mis manos. Acerca tu mano, Tomás, y métela en mi costado. Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué le dijo Tomás? Amigo, esto nos debe de dar la respuesta. ¿Qué le dijo Tomás? Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? No digas eso, Tomás. No digas que yo soy Dios. ¿Eso le dijo el Señor Jesucristo? No. Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Le dijo Dios. Tomás le dijo Dios al Señor Jesucristo. Dios mío. Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás, lo que acabas de decir, lo que acabas de mencionar, lo que acabas de expresar, lo que acabas de exclamar, es cierto, es la verdad. Yo soy Dios. Señor mío y Dios mío. Los judíos lo entendieron, por eso querían apedrearlo. Tomás lo está confirmando, Pablo nos lo está afirmando, y la palabra de Dios nos lo está diciendo claramente, amigo y hermano, claramente. ¿Por qué no lo entendemos? ¿Por qué no lo comprendemos? ¿Por qué no lo queremos comprender? Exactamente. Hermanos, la palabra de Dios nos acaba de dar la respuesta a todo lo que hemos estado leyendo. Lo que nosotros estamos viendo, conforme a la palabra de Dios, lo que nosotros estamos hablando, conforme a la palabra de Dios, es la verdad. Hemos visto en este día, en esta mañana, hemos visto que la misma palabra de Dios, que la misma Biblia, nos está diciendo que Cristo es Dios. Si alguien va a su casa, toca la puerta, usted abre, y a usted le dicen, ¿sabes qué? Cristo es uno, y Dios es otro. Usted puede leerle todas estas citas. ¿Cuántas fueron? No las conté, pero fueron muchas. ¿Cuántas citas vimos? Fueron bastantes. Y en todas esas citas que hemos visto en esta mañana, claramente nos está diciendo la palabra de Dios que Cristo es Dios. Ahí en Mateo capítulo 5, cuando el Señor Jesucristo está hablando, fíjense lo que dice, capítulo 5, comenzando del versículo 21. Dice el Señor Jesucristo, estas son palabras del Señor Jesucristo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y fíjense verso 22, pero yo os digo, ¿ok? Y luego dice en el versículo 27, oíste que fue dicho. Versículo 28 vuelve a decir el Señor Jesucristo, pero yo os digo. También verso 31, también fue dicho. Y verso 32 dice, pero yo os digo. Verso 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Y dice el verso 34, pero yo os digo. Verso 38, oíste que fue dicho. Pero yo os digo, verso 39. Oíste que fue dicho, verso 43. Verso 44, pero yo os digo. Amigo y hermano, ¿quién dijo eso? Dios. Y el Señor Jesucristo dice, pero yo os digo.
Se está poniendo por encima. Claro que sí. Se está poniendo No te preocupes. más allá, más arriba Ya tenemos aún. toda esa información Dios dio que- mandamientos. El Señor Jesucristo dice, Claro. pero yo les estoy diciendo El esto. Señor le bendiga. Se está poniendo Igualmente, gracias en el por escuchar. mismo nivel que el Padre. Amigo y hermano, espero Sí, que sí. esta lección que hemos visto en esta mañana les haya ayudado. Y si desean una vez más una copia de lo que hemos estado diciendo, llámenos 8375-5051 Así es. y 8375.